Mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté siempre con nosotros. Vamos a leer, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 21. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debería ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dios sabe muy bien que nosotros nunca sabremos lo destructor que es el pecado. Él sabe lo que el pecado nos ha hecho, sabe cómo nos hiere y nos daña. Cada pecado que cometemos entiende el daño que nos ocasiona a nosotros mismos, a los demás, así como la horrible confrontación que le hacemos a Él. En la cruz, por lo tanto, hizo una provisión completa mostrando lo que es el pecado, hizo y aún podía llegar a ser. Y como vemos más tarde, por lo que Dios ha hecho en la cruz, ahora nada puede entrar a nuestras vidas para hacernos inferiores a lo que Él hizo o a lo que Él quiso que seamos. En Cristo y en la cruz Dios ya nos ha dado todo lo necesario para luchar contra las atribulaciones. Esto es cierto porque Dios, a través de la muerte de su Hijo, planificó erradicar el pecado de manera radical. No solo nuestro pecado individual, sino el pecado de la naturaleza humana. Toda presencia de pecado, que es la raíz de todos nuestros pecados individuales. Entonces, el no tomar en serio el pecado muestra lo poco que comprendemos sobre la realidad que nos rodea a diario. Dios nos dio recordatorios sobre la seriedad del pecado en los juicios que emitió en el mismo Génesis 3, juicios que todavía hoy en día están vigentes. El Señor le pronunció a Adán: maldita será la tierra por tu culpa. Génesis 3:17. Desde el pecado de Adán, Dios maldijo la tierra, la cual persiste o está dispuesta a ceder a los malos, cargos y espinos. Génesis 3:18. Y requiere de un doloroso trabajo para producir nuestra comida. Si nos damos cuenta y pensamos en esto, podemos preguntarnos por qué Dios continúa con este juicio. ¿No supone usted que tiene como propósito ser constante recordatorio de cuán serio es el pecado para el corazón y la mente de Dios? ¿O piensa en la sentencia sobre Eva y sobre todas las madres desde aquel entonces, y darás a luz a tu hijo con dolor? Génesis 3:16. Cuando una madre está experimentando el dolor en la intensidad del trabajo del parto, decimos: gracias, Señor, por recordarnos la realidad de la seriedad del pecado. En la gracia de Dios, cada momento en el que sentimos su permanente sentencia nos provee una oportunidad para recordar lo trágico que es el pecado y cómo nos hace volvernos enemigos de Dios, y lo costoso que es para Dios luchar contra Él. Es por eso increíble cuando escuchamos que cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Nuestro pecado y nuestra enemistad contra Dios solo requiere la cruz, y este último sacrificio nos la provee Él mismo. Hermano, entiende lo serio que es el pecado. Cada vez que tú veas una mujer en parto, acuérdate de lo serio que fue el pecado de Adán y Eva y cómo éste ha influenciado en toda la humanidad. Todos nosotros pecamos constantemente. Acuérdate que pecar en contra de Dios es ir en contra de todo. Jesús sabía y aceptó la necesidad divina de la cruz. Esto podemos leerlo en el versículo que leímos al principio. Desde entonces comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. El Salvador no insiste que estas cosas podían pasar o que pasarían, por el contrario, declaró que deberían ocurrir. Pudiera ser y sería, y no había otro camino.
Jesús enfatizó otra vez esta realidad en los momentos en que enseñaba a sus discípulos luego de su muerte y resurrección. Lucas 24, 25, 26 nos dice: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenías que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Para demostrar esta necesidad se dirigió directamente a las Escrituras en el Antiguo Testamento. Lucas 24, 44, 46 nos dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplir todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, le explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Él les decía, todo esto tenía que suceder. Las Escrituras lo dicen, así estaba escrito y era necesario. Pablo enseñó lo mismo. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 1 Corintios 15:3. La cruz era inevitable, planeada por el Padre desde el comienzo y revelada en su palabra para su pueblo. Así que cuando esté frente a la presencia de Dios y le pregunte por qué Jesús tuvo que morir, no había otra manera, permita que Él le muestre a través de las Escrituras que la cruz era necesario para la redención del mundo entero. Luego deje que Él explique esa verdad en su corazón y que le dé a entender que todo lo que fue para usted y que era exactamente lo que usted necesitaba. Piense, medite sobre lo que hace el pecado en nosotros. Deseo de todo corazón que nuestro Señor quite cada venta de tu mente y cada muralla que tengas, la destruyas para que puedas entender lo que el pecado le hizo a la humanidad. Que Dios te bendiga. Amén.